Hola hermanos, bienvenidos a una transmisión más. Buenos días. Les invito a que abran su Biblia ahí en Génesis capítulo 3, versículos 7 al 12. Dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Vamos a orar. Padre, gracias Dios por este día. Gracias Padre por esta semana. Gracias, oh Dios, porque tus misericordias son nuevas cada día, porque día a día podemos ver que tú no te apartas de nosotros, que a pesar de nuestros errores, a pesar de todos nuestros problemas, de todo lo que podamos vivir, tú siempre estás con nosotros. Dice tu palabra en el Salmo 73, dice que ¿quién tenemos nosotros en el cielo más que a ti? Y nada, teniéndote a ti, Señor, dice que nada deseamos aquí en la tierra. Te pedimos, oh Dios, que el día de hoy sacies nuestro corazón. Te pedimos, papá, que tú hables, que tu Santo Espíritu sea el que redarguya, que no sea palabra de hombre, sino que tú seas hablando a tu iglesia. Redarguye los corazones, Señor, que necesitan ser redarguidos, redarguye los corazones que necesitan ser confrontados. También ayuda, oh Dios, a los que tengan necesidad, y permite, oh Dios, que el día de hoy todos podamos salir bendecidos con esta palabra. Te lo agradecemos. En el nombre precioso que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesús, ponemos en tus manos esta enseñanza. Amén, amén. El tema de hoy se llama jugando a las escondidillas. Lo vuelvo a repetir, jugando a las escondidillas. Ya leímos Génesis y vemos que Adán y Eva, dice que cuando ellos pecan, ya conocemos la historia, se escondieron, hicieron ropas, hicieron delantales con hojas de higuera y ellos trataron de esconderse de Dios. Así que la enseñanza de hoy es, como dije, es jugando a las escondidillas, y el objetivo de la clase va a ser: cuando tú estás en pecado, el pecado hace que te escondas. Lo vuelvo a repetir, cuando tú estás en pecado, el pecado hace que te escondas. Todos conocemos la historia de Adán y conocemos la historia de Eva, de cómo Dios los formó, cómo los puso en un huerto tan hermoso, y vemos cómo ellos fueron creciendo en ese huerto. Vemos a un Adán poniéndole nombre a todos los animales, vemos a la creación de la mujer, pero también vemos cómo ellos pues tuvieron un fracaso, tuvieron realmente que sufrir las consecuencias de su pecado. Así que el día de hoy vamos a ver qué pasa cuando nosotros cometemos un error, cuando nosotros realmente hacemos algo que va a afectar nuestra vida, y qué es lo que hacemos. Entonces, cuando estamos en pecado, el pecado hace que nos escondamos. A través de la Biblia vamos a ver nada más 3 acciones que hacemos, o la mayoría hacemos, cuando estamos mal, cuando hemos cometido un error, cuando nos alejamos de Dios o cuando tenemos pecado en nuestro corazón. Simplemente la mayoría hacemos 3 cosas, 3 acciones. Número 1, luchamos contra nuestras propias fuerzas. Luchamos con nuestras propias fuerzas, perdón. Lo vuelvo a repetir, luchamos con nuestras propias fuerzas. Vamos a leer el versículo 7. Dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Vemos aquí que ellos, Adán ya había comido del fruto, Eva también. Sus ojos se abrieron. Pero no se abrieron como cuando descubrimos algo que hemos perdido y que decimos: ¡ay, qué hermoso! Y parecía que no lo habíamos visto. No, sino se abrieron de una forma espiritual donde ellos pudieron ver lo malo, podría decirse. Ellos pudieron ahora sí ver su desnudez. No que la desnudez sea mala,
sino ahora sí ellos entraron ya a una etapa donde ellos ya tenían que empezar a tomar decisiones. Una etapa donde ellos tenían que ya decidir hacer lo bueno o hacer lo malo. Antes de que ellos tomaran el fruto, la única decisión que tenían era hacer lo bueno. ¿Por qué? Porque era lo único que ellos podían ver. No es de que Dios nos quiera cegar o cuando andamos con Dios, que Dios nos tape y que no nos deje ver el mundo. No, sino cuando estamos viendo a Dios, no necesitamos ver algo malo, no lo necesitamos porque nuestra mirada está puesta en Dios. En este caso, cuando sus ojos son abiertos, nos damos cuenta que realmente hay maldad, hay cosas que nos arrebatan de Dios, nos quitan del camino de Dios. Entonces vemos aquí a Adán y a Eva que sus ojos fueron abiertos, por eso se vieron desnudos. Literalmente ellos dijeron, ¡ay, qué pasó! Y dice que se fueron e hicieron delantales con hojas de higuera. Entonces vemos aquí que sus ojos fueron abiertos para lo malo. Y dice aquí que también ellos empezaron a ver su propia situación. ¿Cuál situación? Que estaban desnudos. Cuando nosotros pecamos, nuestros ojos son abiertos para la maldad. Cuando nosotros pecamos, empezamos a ver más cosas que nos agradan, pero que realmente son malas delante de Dios. Cuando nosotros pecamos, nuestra situación la empezamos a ver como nuestra desnudez. ¿Y qué empezamos a hacer? Empezamos a protegernos, empezamos a disfrazar nuestro pecado. Adán y Eva se hicieron delantales y nosotros cuando pecamos lo que empezamos a formarnos en nuestro corazón es una coraza. Nos empezamos a apapachar nuestro pecado, a disfrazarnos de santidad, pero en realidad por dentro estamos mal. Empezamos a decir, no, pues ¿qué hay de malo en que yo vea tal canal prohibido que no puedo ver a las 12 del día con mis hijos? ¿Qué hay de malo, no sé, que mi novio sea inconverso? ¿Qué hay de malo que, pues, no sé, fumarme un cigarrito? Pues total, no hay nada de malo. La Biblia dice que todo me es lícito, más no todo me conviene. Entonces yo puedo decidir. ¿Qué hay de malo que me tome una cubita? ¿Qué hay de malo que me tome una cerveza? Y nuestros ojos se empiezan a abrir para lo malo. Y lo peor es que empezamos a decir, ¿qué hay de malo? Adán y Eva, en ningún momento vemos aquí que ellos dijeron, oh, vamos a voltear a Dios o vamos a buscar a Dios, vamos a arrepentirnos. No, ellos trataron de tapar su error, trataron de taparse, porque ya ellos mismos sabían que ya habían hecho algo malo. Desde ahí ya empezaron las cosas mal para ellos y fueron de error a error. Primero sus ojos fueron abiertos, se pusieron una ropa y después se fueron y se escondieron. Entonces vemos que cometieron de error y así se fueron de error tras error. Y cuando nosotros pecamos, nos vamos de pecado en pecado, de pecado en pecado, porque empieza a haber ese sentimiento en nosotros de decir, ¿qué hay de malo? ¿Qué hay de malo en que yo en mis fotos salga con un escote? ¿Qué hay de malo en que yo salga con una minifalda? ¿Qué hay de malo que yo me pare en la esquina a platicar con hombres que no son mi esposo? ¿O qué hay de malo que un hombre casado se pare a ver, no sé, un libro donde salgan mujeres? ¿Qué hay de malo? Y empezamos a maquinar en nuestra cabeza que no hay nada de malo. Cuando sabemos que un poco de levadura leuda toda la masa, pero nosotros por el pecado que cometimos y que no nos hemos arrepentido y que traemos arrastrando, nos seguimos haciendo ese delantal de hojas y tarde o temprano nuestro corazón se vuelve duro, se le hace una coraza de que no podemos avanzar. Dice Hebreos 4:12, habla de que la palabra de Dios es como espada de doble filo, pero al final dice que Dios es el que escudriña los corazones y ve las intenciones del hombre. Entonces nosotros tratamos de decir no hay nada de malo, pero la Biblia es clara donde dice que Dios está conociendo tu pensamiento y está conociendo tus malas intenciones. También en Isaías 5:20 dice que hay de aquel que a lo bueno le dice malo, si a lo bueno le dice malo y a lo malo le dice bueno, o a la luz le pone tinieblas, y vemos este texto. Yo quisiera leerlo.
Dice Isaías 5:20, dice: hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Entonces, a veces nosotros queremos engañar a Dios. La Biblia también es clara donde dice: no te quieras engañar, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrará, eso también segará. Entonces nosotros, al momento de que nos seguimos haciendo esta coraza, seguimos disfrazando nuestro pecado, lo que hacemos es que nuestros ojos cada vez más se van abriendo a la maldad y se van cegando para la luz de Cristo. Nuestros ojos se van a seguir abriendo para cosas malas, pero nuestra mirada literalmente se va a estar alejando de Dios. Ahora, la segunda acción que hacemos cuando pecamos, nos escondemos. ¿Qué hacemos? Nos escondemos. Dice el versículo 8 de Génesis, capítulo 3, dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto. ¿A quién escucharon? A Dios. Al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Entonces, acción número 2, nos escondemos. A veces por pecado nos escondemos por muchas formas. Una, porque tal vez nos da miedo. Dios, ¿qué va a decir? Dios ya no me va a perdonar. Es un pecado tan feo que yo creo que ya Dios de esta sí ya me sacó tache, me reprobó, ya no me va a querer. También lo hacemos porque el pecado nos gusta hacer lo malo y no queremos arrepentirnos. La vida es placentera cuando hacemos las cosas que nos gustan, y más si están mal. Y más si es pecado, pues el pecado no es sabroso. Entonces, a veces nos escondemos porque amamos nuestro pecado, o sea, amamos lo que estamos haciendo, no lo queremos soltar. También nos escondemos de las personas que sabemos que nos van a confrontar. ¿Como quiénes? Como el pastor, nuestros líderes, amigos que son cristianos o nuestros parientes que son hijos de Dios, y nos escondemos de ellos. Nada más tocan la palabra Biblia o tocan la palabra Cristo y nosotros nos cambiamos el tema. ¿Por qué? Porque no queremos que nos confronten. Sabemos que estamos mal, pero no queremos que nos confronten. No queremos toparnos con ese hermanito que sabemos que nos va a decir que algo está mal. No queremos oír esas predicaciones que sabemos que nos van a confrontar y que nos van a hacer sentir mal, y terminamos enojados porque el hermano está diciendo una verdad que está plasmada en la Biblia. Entonces nos queremos esconder de las personas, y lo peor es que dejamos de leer, dejamos de orar, dejamos de buscar, o seguimos tal vez orando, pero hacemos este tipo de oraciones de la mañana: Señor, gracias por este día, Señor, gracias por estos alimentos, Señor, gracias por esto, Señor, por favor, bendice al perro, bendice al gato, ay, Señor, porque mis hijos se vayan bien, ay, Señor, porque me vaya bien, bendice mi gasto. Y siempre estamos orando tal vez, pero no tenemos esa cercanía con Dios, no tenemos ese encuentro con Dios. No sabemos ni siquiera si Dios está escuchando esa oración. Entonces seguimos escondidos, seguimos metidos ahí en ese arbustito, tapaditos, bien cómodos, sabiendo que, teniendo miedo de que tarde o temprano alguien te va a confrontar. Y vemos que aquí a Adán y a Eva, ¿quién los confrontó? Dios mismo. Dios mismo les dijo, les preguntó que dónde estaban. Él les dice que Dios estaba paseando en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová. Irónicamente, cuando pecamos nos queremos esconder de la presencia de Dios. Que realmente es ridículo que nos queramos esconder de la presencia de Dios, pero tratamos de escondernos. Pensamos que donde estamos nosotros, Dios no nos va a ver. Y estamos escuchando la voz de Dios que nos está diciendo: ¿dónde estás? Y parecemos esos niños chiquitos cuando las mamás o los papás están jugando con los niños pequeños y están jugando a las escondidillas, y el niño se esconde y nada más se tapa la cara. Hay niños que se tapan así y ya piensan que ya se escondieron, y el papá todo: ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y el niño tapadito así, con las manos en la carita, o tapados atrás de la cortina y se le ven los pies. Creemos que así nos estamos escondiendo de Dios.
Creemos que tú con que ya lo hagas así, ya Dios ya no te está viendo. Cuando Dios te está viendo todo. Tú piensas que estás jugando a las escondidillas con Dios o que Dios está jugando contigo a las escondidillas, cuando el que está jugando eres tú. Y te estás portando como ese niño que se esconde atrás de una cortina pensando que nadie lo está viendo. Se está escondiendo y pensando que nadie lo va a ver, pero por abajo se le están viendo los pies. Nosotros lo que hacemos es escondernos. Le huimos a las prédicas, le huimos, como dije, a los hermanos que nos van a confrontar. O escuchamos a alguien que está hablando de Dios y que está hablando de lo que Dios ha hecho en su vida y está hablando de la Biblia y nosotros hasta nos cae gordo el hermano que empieza a hablar así. ¿Por qué? Porque nosotros estamos mal. Porque no tenemos el mismo sentir de ese hermano. No leemos el mensaje del pastor cuando nos dice: hermano, ¿qué pasó contigo? ¿Cómo estás? Te vemos medio desanimado y hasta le dices: no, bien hermano, estoy bien. Tratas de esconderte y darle vuelta a tu propio error. Tratas de esconderte de Dios mismo. Pero realmente dice la Biblia que no te engañes, Dios no puede ser burlado. Y nosotros seguimos ocultos, tratando de ocultarnos en ese arbusto con nuestro mandil, con nuestro vestido lleno de hojas que tú mismo te has hecho y que cada vez más te tapas más y más y cada vez va a ser más difícil salir. Acción número 3, buscamos culpables. Dice aquí que cuando ellos oyeron la voz del huerto salieron y dice: tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te dijo? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? No le está preguntando como si Dios no supiera, como diciendo: ¡ay, hijo, de repente apareciste! ¿Qué estabas haciendo aquí? No, sino realmente Dios sabía lo que ellos habían hecho, pero Dios quiso que ellos mismos sacaran de su boca, hablaran y dijeran lo que habían hecho. Dios te confronta, pero nosotros somos los que tenemos que declarar lo que hemos hecho. Nosotros somos los que tenemos que decir lo que hemos hecho, confesar nuestro pecado. Y dice su palabra que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos, que tenemos un abogado para con Dios, que es Jesucristo, el Hijo de Dios, el que nos perdona. Pero en lugar de confesar nuestro pecado, dice la Biblia aquí, en el versículo 12, dice: y el hombre respondió: la mujer que me diste. Y ya empezó a defenderse. No, Señor, pues yo no tuve la culpa, yo estaba bien feliz poniéndole nombre a los animales, fue ella la que me habló y me enseñó el fruto, pues yo nada más le hice caso a mi esposa. Hasta es bíblico escuchar a la mujer y pues yo le hice caso. Entonces vemos aquí que empezamos a defendernos. Cuando Dios nos confronta decimos: no, Señor, yo no tuve la culpa, el hermano que empezó a hablar mal y pues yo le dije, pero él también me dijo y él tuvo la culpa. Y no reconocemos lo que hacemos. Cuando hay algún error en la casa, los hombres, ¿qué dicen? Mi hijo salió mal, pero es por la culpa de mi mujer. Mi hijo es esto, pero es porque ella no lo supo criar. Y a todo le echamos la culpa a alguien. Nunca admitimos que somos nosotros los que cometimos el error. Nunca admitimos que somos nosotros los que hemos cometido un pecado. Siempre terminamos echándole la culpa a la televisión, al internet, le echamos la culpa, no sé, a la revista que se te presentó enfrente, le echamos la culpa a la vecina que se vistió mal y te hizo que pecaras con la vista, le echamos la culpa, a todo le queremos echar la culpa, pero nunca reconocemos que nos hemos puesto esa coraza y esa coraza te impide reconocer que necesitas a Dios y que necesitamos voltear nuestros ojos a Dios y pedirle perdón. Dice su palabra que si nuestros pecados fueran como el rojo carmesí, vendrían a ser como la blanca lana, pero necesitamos confesarlos. Necesitamos abrir nuestra boca y confesarlos, no que Dios no sepa lo que estamos haciendo. Hasta dice el Salmo 73, hay una pregunta que dice: ¿a poco el Eterno conocerá? ¿A poco Dios verá? Y todavía hasta nos mofamos.
y creemos que porque nos está yendo bien, pues tenemos licencia para pecar. Cuando nosotros, dice la Biblia, que estamos caminando para voy a leer el capítulo 73 de Salmos. Dice el versículo 11, y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Hay conocimiento en el Altísimo? Y dice que los impíos no son turbados de este mundo, y dice que son alcanzados por las riquezas. Entonces aparentemente nos está yendo bien, aparentemente Dios no está viendo lo que estamos haciendo, pero dice que nuestra vida va camino a un barranco, va camino a la perdición si seguimos en estos caminos, que realmente están lejos realmente de lo que Dios quiere en nosotros. Entonces el día de hoy Dios quiere confrontarnos, el día de hoy Dios quiere que empecemos a sacar esas raíces de amargura en nuestro corazón, que dejemos de culpar a los demás. Es que mi esposo me dijo, es que mis hijos me hicieron, sino empezar a sacar, poco a poco ir quitando hoja por hoja del delantal que tú mismo te has hecho. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Buscando a Dios. ¿Cómo lo vamos a hacer? Recordando a Dios, recordando sus misericordias, recordando las cosas maravillosas que Él hizo hace tiempo y que seguirá haciendo, recordando que sin Él nosotros no podemos seguir. Pero necesitamos que su Santo Espíritu nos confronte. Pueden venir muchos predicadores, pero si nosotros no buscamos a Dios, nosotros no abrimos nuestros oídos para escuchar que Dios está paseando donde estamos. Al igual que Adán, dice la Biblia que él estaba escondido, pero dice que Dios estaba paseando en medio del huerto. Entonces necesitamos aprender a escuchar la voz de Dios. Y necesitamos empezar a salir de nuestro escondite. Necesitamos empezar a salir y que Dios sea el que redarguya nuestro corazón, sea el que hable a través de su palabra, a través de la Biblia, que sea el que nos hable a través de aún de nuestros pensamientos, aún en medio de lo que podemos ver o escuchar, porque Dios se toma de todo para hablarnos a nosotros. Entonces, que podamos nosotros permitir que Dios hable a nuestros oídos, permitir que Dios pueda volver a penetrar nuestro corazón. Por eso dice Hebreos 4:12 que su palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. Entonces necesitamos que su palabra vuelva a penetrar en nuestro corazón, vuelva a entrar a nuestro corazón y vuelva a limpiarnos. Y si tú dices en tu corazón, yo no he pecado, pues ya ahí dice la Biblia que hacemos a Dios mentiroso y ya el pecado también está en nosotros. Nada más por decir que no hemos pecado. No hay nadie que pueda decir que no es pecador. No hay nadie en la tierra que pueda decir eso. Todos hemos pecado. La diferencia es que nosotros sí fuimos apartados para su gloria y que necesitamos volver al camino. Antes estábamos destituidos de su gloria, pero ahora ya estábamos dentro de su gloria. Necesitamos volver a ver el Calvario, necesitamos volver a voltear a ver a Cristo. Necesitamos salir de nuestro escondite. Así que el día de hoy vamos a orar. Vimos 3 acciones. Luchamos con nuestras propias fuerzas, nos escondemos, buscamos culpables. Así que vemos el día de hoy que cuando nosotros pecamos, lo que hacemos es que nos escondemos. Y el día de hoy lo que Dios quiere de nosotros es que dejemos de jugar a las escondidillas y que podamos salir y podamos dejar que Dios nos confronte, que nos pueda desnudar, como dice el Salmo 139, el último versículo. Dice, examíname, oh Jehová, examina todo en mí. Fíjate si no hay en mí camino de perversidad. Así que el día de hoy vamos a dejar que Dios examine nuestro corazón. Vamos a orar. Dios, eres bueno, papá. Gracias, papá, porque yo sé que tú has confrontado el día de hoy nuestro corazón. Has hablado a nuestra alma, has hablado a nuestro espíritu. Te rogamos, oh Dios, que si en algo hemos hallado gracia delante de tus ojos, perdones nuestra maldad de nosotros, perdones nuestras iniquidades,
perdones también nuestras faltas. Perdona tal vez nuestra falta de ganas de trabajar o que ahorita, Señor, a pesar de que la iglesia aparentemente no se está moviendo, perdónanos, oh Dios, tal vez por no movernos como antes lo habíamos hecho. Ciertamente, oh Dios, esta pandemia ha afectado a muchos. Ciertamente, Señor, esta nueva forma en la que estamos trabajando, para muchos no les gusta. Y para muchos, Señor, esto fue como una licencia para irse a pecar. Para muchos esto fue realmente un golpe porque extrañan ir a la iglesia. Para otros, Señor, simplemente les dio igual que la iglesia no se abriera. Pero necesitamos el día de hoy, Señor, que tú nos confrontes. Necesitamos, papá, que tú hables a nuestro corazón, redargullas nuestro espíritu, redargullas nuestro corazón, que penetre tu Espíritu Santo, que penetre tu espada de doble filo, que es tu santa palabra en nosotros, y nos redarguya, porque dice tu palabra que tú escudriñas los pensamientos y las acciones, las intenciones del corazón de los hombres. También dice tu palabra que llevemos en ti todo pensamiento cautivo en la cruz de Cristo. Te rogamos, oh Dios, que nos enseñes, te rogamos, oh Dios, que nos hables, te rogamos, oh Dios, que nos laves más y más de nuestra maldad y que nos ayudes, Señor, a seguir adelante. Este camino no iba a ser fácil y tú mismo, Señor, nos lo dijiste, que realmente esto iba a ser difícil. El andar por el camino estrecho es difícil, pero necesitamos tu ayuda, papá. Por favor, límpianos más y más, santifícanos, y te damos gracias, oh Dios, por esta enseñanza, agradeciéndote, Dios, con todo el corazón, por una vez más, Señor, confrontar nuestro corazón. Te alabamos y te exaltamos en el nombre precioso que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Gracias, hermanos, Dios les bendiga.